Buenas tardes, mi nombre es Luciana Hinojosa. Hoy vamos a comenzar con las clases teóricas de educación especial. Como vieron en el cronograma, hoy vamos a abordar la unidad número 1, tema 1 y 2, modelos y paradigmas en discapacidad y replanteo conceptual. Vamos a comenzar el recorrido de la clase de hoy presentando qué es la educación especial. La educación especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades temporales o permanentes en todos los niveles y modalidades del sistema. ¿Cuáles son las modalidades y niveles del sistema educativo argentino? Se organiza en 4 niveles, que son la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, y cuenta con 8 modalidades. La educación técnico-profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación en contextos de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. Vamos a conocer ahora el marco normativo. A fines del 2016 se sancionó la Ley de Educación Nacional número 26.206, en la cual se establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Es decir, aquí la Constitución Nacional establece el derecho de enseñar y aprender. Esta consagración se ha visto reforzada con la jerarquización constitucional de tratados del derecho internacional respecto de los derechos humanos que contienen artículos específicos relativos al derecho a la educación. Continuamos con la ley nacional y dice que la ley establece que se debe garantizar la inclusión educativa mediante políticas universales y estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan. Por otro lado, se establece que es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía y la identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por último, tenemos que la ley establece que se debe garantizar la inclusión educativa mediante políticas universales y estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan, con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la inclusión escolar y la inserción de las personas con discapacidad. Dispondrá las medidas necesarias para posibilitar una trayectoria educativa integral con acceso a saberes tecnológicos, artísticos y culturales, contar con personal especializado que trabaje en equipo con docentes de la escuela de nivel, asegurar la cobertura de los servicios educativos especiales como el transporte y recursos técnicos, propiciar alternativas de continuidad para la formación a lo largo de toda la vida y garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares. Como otros marcos normativos podemos mencionar la Declaración de Salamanca y el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Respecto a la Declaración de Salamanca, podemos destacar que se reconoce el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas, tanto niños como jóvenes y adultos, con necesidades educativas especiales de recibir una enseñanza de calidad donde tengan la oportunidad de adquirir un nivel aceptable de conocimiento y que los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias que deberán integrarlos con una estrategia pedagógica adaptada a sus necesidades, características o problemas de aprendizaje y que sea capaz de satisfacer sus necesidades. Por otro lado, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del recorrido histórico de la educación especial, los cambios, modelos y paradigmas que fueron sucediendo. La inclusión, en ese momento llamada integración, se inicia en la década del 60, siendo los primeros los estudiantes con discapacidad visual. Por los años 70 se suman integraciones con discapacidad motora y auditiva y para 1989 comienzan a concretarse proyectos de integración con estudiantes con discapacidad intelectual, en ese momento bajo el concepto de retardo mental. A lo largo de los años han surgido diferentes modelos de discapacidad que han tenido una notable influencia en lo político, sanitario, lo social, en cómo se comprendió y se clasificó a las discapacidades y las respuestas que las instituciones y la sociedad han dado. Aquí tenemos los diferentes modelos. Primero el modelo médico-biológico, en donde las consecuencias de la enfermedad que alteraban el funcionamiento del individuo y lo inhabilitaban para una vida normal se la definía como discapacidad. El déficit de discapacidad adquiere las connotaciones del síntoma, por lo que se debía poner en marcha medidas terapéuticas o compensatorias, generalmente de carácter individual. Este modelo tiende a subrayar las diferencias entre discapacitados y no capacitados. Existe cierta concientización social respecto a la situación de minusvalía.
El segundo modelo es el modelo político-activista. Se centra en una cultura médica, pero que definen e imponen criterios y situaciones de discapacidad. Incorporan las luchas pro derechos de las personas con discapacidad. En este modelo se defiende que el individuo con discapacidad es miembro de grupos minoritarios y discriminados. Las teorías sociales de la discapacidad y el activismo político están en gran medida relacionados. Se crean estructuras asistenciales y de apoyo capaces de propiciarles los servicios que necesitan en condiciones positivas para la vida en base a la identidad y aceptación. Luego tenemos el modelo universal de la discapacidad, en el que se sostiene que la discapacidad no es un atributo que diferencia a una parte de la población de otra, sino que es una característica intrínseca de la condición humana. Plantea que la discapacidad es un hecho universal en el que toda la población está en riesgo. Ser humano significa en esencia ser limitado. No existe ser humano que posea total repertorio de habilidades que le permitan enfrentarse a las múltiples y cambiantes demandas de la sociedad y el entorno. Por lo tanto, es imposible establecer los límites que separan la capacidad de la discapacidad. Entonces se involucran agentes sociales y políticos. Tenemos el modelo biopsicosocial. En este modelo se establecen lazos entre distintos niveles: biológico, personal y social, en base a fundamentaciones biológicas, motivaciones psicológicas y condicionamientos sociales. Tiene cabida en este modelo la lucha por superar la marginación y estigmatización y por garantizar la igualdad y la universalidad ante la situación de discapacidad. Por último tenemos el vigente modelo social de la discapacidad. Este modelo postula que la discapacidad no es solo consecuencia de los déficits existentes, sino la resultante de un conjunto de condiciones, actividades y relaciones interpersonales. Se plantea además que cuando en la discapacidad hay un sustrato médico-biológico, no queda reducido solo al déficit. Es justamente la interacción de dichos déficits con el entorno en la que se dan las desventajas. Por lo tanto, desde la perspectiva de este modelo, la discapacidad es en realidad un hecho social, en que las características del individuo tienen tan solo relevancia en la medida en que evidencian la capacidad o incapacidad del medio social para dar respuesta a las necesidades del individuo. Para profundizar en el modelo social de la discapacidad, vamos a ver que el diseño universal para el aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño del currículum de los diferentes niveles educativos. En los últimos 20 años, el modelo social de la discapacidad dio fruto al paradigma de los derechos humanos, el cual inspiró el surgimiento de numerosos documentos internacionales que buscan promover la inclusión de esta minoría. Entre ellos cobra la centralidad la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es lo que mencionamos anteriormente, que adoptando la perspectiva del modelo social, la discapacidad es comprendida como el resultado de la interacción entre una persona con cierta deficiencia y las barreras sociales que impiden la participación en igualdad de condiciones con los demás. Para ello se promueve que los estados identifiquen y desarrollen una serie de medidas para favorecer la inclusión social. Vamos a ver una síntesis de lo que propone el DUA en sus pautas y principios. En sus principios tenemos tres. El principio número 1, que es proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos, ya que los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. El principio número 2 nos dice proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, o sea, el cómo del aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Por último tenemos el principio número 3, que es proporcionar múltiples formas de implicación, que sería el porqué del aprendizaje, de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje. Vamos ahora con las pautas. Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de ellos. Puede servir como base para crear opciones diferentes, flexibilizar los procesos de enseñanza y maximizar las oportunidades de aprendizaje. Tenemos para el principio número 1 distintas pautas, que son proporcionar diferentes opciones para percibir la información. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de la información, u ofrecer alternativas para la información auditiva o para la información visual. La segunda pauta es proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, como por ejemplo definir el vocabulario y los símbolos, clasificar la sintaxis y la escritura o facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. También tenemos la tercera pauta, que es proporcionar opciones para la comprensión, es decir, activar los conocimientos previos, destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. De acuerdo al principio número 2,
que es proporcionar múltiples formas de acción y expresión, tenemos también 3 pautas, que son proporcionar varios métodos de respuesta, es decir, ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales, o integrar el acceso a herramientas y tecnologías de existencia. La segunda pauta es proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, es decir, utilizar múltiples formas o medios de comunicación o usar múltiples herramientas para la composición y la construcción. La tercera pauta es proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, por ejemplo, guiar el establecimiento de metas adecuadas, apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias o facilitar la gestión de información y de recursos. Con respecto al principio número 3, que es proporcionar múltiples formas de implicación, tenemos también 3 pautas. El número 1 es proporcionar opciones para captar el interés, como por ejemplo, optimizar la elección individual y la autonomía, optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad, o minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. La pauta número 2 es proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Por ejemplo, resaltar la relevancia de las metas y los objetivos, variar los niveles de desafío y apoyo o fomentar la colaboración y la educación. Por último, la pauta número 3 es proporcionar opciones para la autorregulación, como por ejemplo, promover expectativas y creencias que optimicen la motivación, facilitar niveles graduados de apoyos para inhibir habilidades y estrategias, o desarrollar la autoevaluación y reflexión. Ahora vamos a abordar los replanteos conceptuales. Por un lado tenemos capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitado, sujeto con discapacidad y necesidades educativas especiales. En este apartado vamos a referirnos al informe Warnock. Es un informe que tuvo un gran impacto por el cambio en la concepción de la educación especial que conllevaba y por el cambio en el modo de hablar de las personas con capacidades diferentes, que se las denominó niños con necesidades educativas especiales. Esto no era solamente un cambio de nomenclatura, sino un cambio cultural de gran fortaleza. Por último, vamos a referirnos a los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión, que también responden a diferentes modelos. El modelo de exclusión nos dice que en este modelo existe la idea de que hay personas normales y otras que no lo son. Por eso las personas con discapacidad quedan por fuera de la sociedad, ya que no se las consideraría normales. No se piensa en la posibilidad de que formen parte de ella. Luego tenemos el modelo de segregación. En este modelo, todas las personas que no son consideradas normales pasan a ser sujetos de cuidado. Para ello se crean instituciones especiales que cumplen la función de atender las necesidades de estos sujetos considerados especiales. Luego tenemos el modelo de integración, en donde se sostiene la idea de normalidad, pero se considera que las personas que logren rehabilitarse sean consideradas parte de la sociedad. Es decir, la persona se encontrará cada vez más integrada cuanto más rehabilitada y normal sea. Por último, tenemos el modelo social o de la inclusión. En este modelo se piensa que la sociedad es la que debe dar iguales oportunidades a todas las personas. De esta manera se explica que es responsabilidad de toda la sociedad y de todas las personas que puedan vivir y desarrollarse con igualdad de posibilidades. Perdón, no sé cómo río, se me cae. Bueno, espero que les sea de utilidad las filminas, ¿sí? En ellas están los conceptos más importantes de la bibliografía que les proponemos, ¿sí? Pueden descargar la bibliografía de la pestaña de clase número 1, también van a encontrar un video, ¿sí? Que va a servir para la actividad que le vamos a proponer. Es la participación de un Padlet, luego de reflexionar acerca de preguntas disparadoras sobre este video. Pueden hacer sus consultas con respecto a las dudas que tengan en el mail de la cátedra o en cualquiera de los foros, que es Consultas a la Cátedra o el foro de consultas e intercambio entre pares, ¿sí? Así que bueno, los dejamos con la actividad para la semana que viene. Les proponemos que vayan día a día con la lectura, ¿sí? Que hagan uso de estas herramientas que les vamos brindando y también de los foros de consulta por cualquier duda que tengan. Nos vemos la semana que viene.